Bienvenido a una justificación de la regla del L'Hopital usando líneas tangentes cuando tenemos un límite en la forma indeterminada de 0 dividido por 0. La regla del L'Hopital establece el límite a medida que x se aproxima a c de f de x dividido por g de x es igual al límite a medida que x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x, puede tener un límite en la forma indeterminada de 0 dividido por 0 o cualquiera de las formas indeterminadas que se muestran aquí. Pero en esta justificación, solo estamos considerando el caso de la forma indeterminada 0 dividida por 0. Para comenzar, suponemos que f de x y g de x son iguales a 0. F de sig de x son diferenciables. Y g' de c no es igual a 0. Comencemos por desarrollar la idea analizando este gráfico donde la curva azul es f de x, y la curva roja es g de x. Y la línea azul es tangente a f de x en x es igual a c. O el punto c, 0 y, por lo tanto, la pendiente de la línea tangente azul es f' de c, y la línea roja es tangente a g de x en x es igual a c y, por lo tanto, la pendiente de la línea tangente roja es g' de c. A partir de aquí, definamos la ecuación de esta línea tangente azul. El uso de la forma dependiente de punto con la forma, y menos y sub 1 es igual a m veces la cantidad x menos x sub 1, observe cómo el punto es c, 0, y la pendiente m es f' de c. Y por lo tanto, la ecuación es y menos 0 es igual a f' de c por la cantidad x menos c. Simplificando la ecuación, la línea tangente es y es igual a f' de c por la cantidad x menos c. Del mismo modo, podríamos encontrar la ecuación de la línea tangente roja. La única diferencia es que la pendiente sería g' de c. Entonces, la ecuación de la línea tangente roja, que es tangente a g de x, es y es igual a g' de c por la cantidad x menos c. A partir de aquí, recuerde que una línea tangente es una buena aproximación para una función siempre que estemos cerca del punto de tangencia. Así que ahora volviendo al límite cuando x se acerca a c de f de x dividido por g de x, si utilizamos las líneas tangentes como aproximaciones para f de x y g de x, podríamos decir que este límite es aproximadamente igual al límite a medida que x se aproxima a c de f' de c por la cantidad x menos c, que es la línea tangente a f de x en x es igual a c dividido por g' de c por la cantidad x menos c. Que es la ecuación de la línea tangente roja a g de x en x es igual a c. Una vez que lo tengamos en este formulario, observe cómo tenemos la cantidad x menos c dividida la cantidad x menos c que se simplifica a 1. Lo que nos da el límite a medida que x se aproxima a f' de c dividido por g' de c, que es igual a f' de c dividido por g' de c. Esto es lo que necesitábamos mostrar porque recuerden, encontramos f' de c al evaluar x' de x en x es igual a c, y encontramos g' de c al evaluar g' de x en x igual a c, y por lo tanto tenemos nuestra justificación. El límite a medida que se aproxima a c de f de x dividido por g de x es igual al límite a medida que x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x, que es igual a f' de c dividido por g' de c utilizando el método de sustitución directa. Nuevamente, esto no es una prueba formal de la regla del L'Hopital, pero sí usa líneas tangentes para justificar la regla del L'Hopital. Cuando tenemos forma indeterminada de 0 dividido por 0,